Buen día a todos. ¿Cómo están? Comenzando este programa Pensamiento Crítico aquí en Radio de Base y a través de la red de Base y la red Surcos, llegando a 104 radios de todo el país. Hoy, día miércoles 18 de abril, una fecha que a lo mejor puede hacernos crear un poquito más de conciencia de eso que hace un par de años nos está faltando, o en todo caso esa conciencia que cuando nos toca ir a las urnas tal vez la olvidamos. Pero vale aclarar algunas cosas, ya que hablamos de urnas y hablamos de votación. Y muchos dicen que esta es la mejor metodología que podemos utilizar, que es ir a votar en democracia. Recordarles a todos que del padrón nacional, 1/3 de ese padrón no va a votar por distintas razones. Seguramente quienes no van a votar tienen sus razones. Son 2/3 los que en promedio votan en una elección. De esos 2/3, por el sistema tan perverso que se tiene en la ley electoral, se toman mayorías que en realidad no son tales. Pero bueno, sobre esos votos llamados positivos o afirmativos, porque los votos en blanco o los votos nulos no se toman para el cálculo de porcentaje. Y entonces así tenemos que un poquito más de la mitad de 1/3, o de 2/3, mejor dicho, son los que se imponen y toman el gobierno. Y ese es un punto que es bueno recordar para entender cuando se hablan de mayorías, de qué estamos hablando. No son tales esas mayorías, porque entre el tercio que no va a votar y el tercio que pierde la elección, por muy poquito margen, están del lado de los que no gobiernan. Y entonces al conjunto de los argentinos nos gobierna 1/3 de ese global. Y nos va como nos va. Pero bueno, hoy, después de haber apagado el lamentable suceso, pero que ocurre a diario en el conurbano bonaerense y en el resto del país, y digo el gran suceso y lamentable suceso que fue el asesinato de un colectivero, un joven trabajador, asesinado por otros jóvenes, en este caso delincuentes, que lo mataron porque parece ser que había habido una discusión, un conflicto. Pero digo que esto de que se mata gente ocurre a diario. Lo que ocurre es que, bueno, parece que en esto del colectivero era el momento para que los medios masivos, hasta el hartazgo, hablaran sobre este caso. Y ayer, precisamente, que se hizo el entierro de este joven, casi transmitieron en cadena nacional el momento que lo estaban trasladando al cementerio. Tal vez los medios tienen intereses muy profundos y entonces se dedican a este tipo de cosas. Hoy 18 hay un ruidazo a nivel nacional a las 20 horas en contra de el aumento de las tarifas que se han hecho impagables. Es patético, pero bueno,
A veces nos desata una sonrisa, cómo se discuten cosas que no tendrían que discutirse. Son abrumadores allí los números que vemos en cuanto a los porcentajes de aumento que tuvieron los servicios esenciales que necesitamos todos nosotros para tener una calidad de vida mínima, como es, por ejemplo, tener energía eléctrica, tener gas, tener agua. Y bueno, y no hablamos de otros servicios esenciales como es poder tomarnos un tren o un colectivo y que éste esté en condiciones. O si atravesamos una de las autopistas en una de esas estaciones de peaje, no tengamos que dejar cifras que realmente no tienen explicación. O cuando vamos a la estación de servicio a poner unos pocos litros de nafta a nuestros autos, no nos agarremos el bolsillo y la cabeza. Muchos dicen que el neoliberalismo es esto. Bueno, si es esto, no lo queremos, claro. También es cierto de que en relación a los servicios esenciales, como son la electricidad y el gas, por ejemplo, los que estaban antes tampoco supieron dar los pasos correspondientes. Hace algunos años atrás, alguien dijo que las empresas de servicios públicos debían estar en manos del Estado, que estaba prohibido, no lo decía en esos términos, pero concesionarlas. La Argentina tuvo una historia donde los ingleses eran los dueños de los ferrocarriles. En el gobierno de Perón se compraron los ferrocarriles y empezaron a hacer ferrocarriles argentinos. Muchos de los colectivos, los que son un poco más grandes, recordarán los Leyland famosos que andaban por la ciudad de Buenos Aires, que pertenecían a los ingleses. Bueno, empezaron así a nacionalizarse servicios esenciales. Quedaron negocios enormes en el medio de esto, como por ejemplo es la energía, que hace muchos años está concesionada, conformada las empresas de Edenor, de Edesur, de Delap, bueno, y de algunas otras más pequeñas que andan por allí por las provincias. Servicios esenciales como es la energía eléctrica y el gas, por ejemplo, que lo tiene Fenosa, y las telecomunicaciones, como los tienen empresas como Telefónica. Y bueno, y así es como que llegamos a este estado de cosas, con aumentos que no tienen justificación, porque además tampoco nunca nos han explicado cuánto cuesta el poder producir 1 kilowatt de electricidad o 1 metro de esos BTU, como le llaman, de gas. Y entonces hoy llegamos a donde las tarifas en la mayoría de los hogares insumen cerca del 35-38% de los salarios o del dinero que ingresa en cada casa. Facturas que son monstruosas, facturas que son difíciles de justificar desde la razonabilidad. Un término que utilizó un fallo de la Suprema Corte de Justicia cuando empezó esta carrera alocada para aumentar tarifas. En ese fallo la Corte Suprema dice que las empresas de servicios públicos, las tarifas de estos servicios, no pueden estar libradas al libre mercado y debe existir una razonabilidad en cuanto al valor de las mismas. Bueno, parece ser que
se olvidaron de ese fallo, todos miran para otro lado, el oficialismo avanza y la oposición parece que estuvo distraída mucho tiempo. Bueno, hoy, 18 de abril, va a haber un ruidazo a las 20 horas y mañana, 19, la CTA, conjuntamente con otras organizaciones, ha planteado una marcha que se la llama la Marcha de las Velas. Hay distintas iniciativas en muchos de los municipios de la provincia de Buenos Aires y del resto del país. En algunos de ellos los consejos deliberantes han planteado a manera de proyectos de resolución o por decretos municipales o por ordenanza, porque en algunas localidades y ciudades del interior o de la provincia de Buenos Aires, los que hacen la distribución de la energía eléctrica, por ejemplo, pertenece a cooperativas. Villa Gesell ha declarado la emergencia tarifaria y la ha planteado por un año. Hoy mismo, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, hay una sesión extraordinaria que va a contar con el quórum necesario y se van a plantear distintos proyectos para que las tarifas se retrotraigan o en todo caso se le saque el IVA o en todo caso se pare la mano, como se dice allí, para que no continúen los aumentos. El Gobierno Nacional tiene un plan muy claro. Ayer yo escuchaba a un colega periodista decir cuál era la lógica que usaba el gobierno ante tanto malestar popular, teniendo en cuenta que dentro de un año va a tener que ir a una puja electoral por la renovación de los cargos ejecutivos. Claro, se utiliza el sentido común de las personas, y en este caso del colega, para decir: si hay malestar, si se sigue ahogando a la gente con tarifas y con aumentos desmesurados día a día, ¿cómo pretende el presidente que lo vuelvan a votar? Bueno, yo creo que el actual presidente no vino a hacer lo que está haciendo y de lo que va a seguir haciendo para que lo vuelvan a votar. Vino a hacer esto. Y cuando termine su mandato, van a hacer cuentas y van a estar muy conformes con lo que hicieron. O a lo mejor no, porque tal vez cuando hagan las cuentas se arrepientan de lo que no han podido ganar. A lo mejor quieren ganar más, como siempre ocurre con ellos. Pero el presidente vino a hacer esto. No vino a ser reelegido con el sentido de un político que quiere ser reelegido. El presidente vino a hacer esto. Por eso las declaraciones de ayer, donde dice que a través de su vocero, qué mal que estamos en la Argentina, que tenemos que escuchar a este joven Peña, ministro de Ministros. Qué mal que nos va a los argentinos, que tenemos que escuchar a este tipo de personajes. Pero bueno, supimos tener a Menem de presidente, a De la Rúa de presidente, y ahora lo tenemos a Macri de presidente, presidente de la República Argentina. Qué mal estamos. Qué mal estamos. Pero bueno, allí el presidente dijo que el tema no era Aranguren, sino que si no se seguía con este mecanismo que han utilizado, bueno, eso va a aumentar el déficit fiscal. Pagamos nosotros la energía como si fuéramos un país sin energía, porque lo pagamos a precios internacionales.
Y la Argentina, si algo tiene, es energía. Pero bueno, así es como estamos. Ayer hablaba con un comerciante aquí de la zona y muy indignado precisamente por las tarifas de luz que le habían llegado el comerciante, que hace más de 25 años que está aquí en el centro de Ituzaingó, me planteaba que lo que había que decir a la gente es que ninguno pague, que no paguemos ninguno. Bueno, tal vez ese nivel de conciencia no ha llegado entre nuestros vecinos, porque se quejan, pero después van y pagan. Saben que lo están robando y sin embargo van y pagan. Bueno, así funciona muchos de los vecinos que tenemos por estos lares. Pero bueno, hoy está este ruidazo, les decía, que se va a hacer escuchar. Y para bienestar de todos nosotros, que nos vamos a sentir bien, porque por ahí vamos un poco a hacer catarsis y alargar parte de nuestra bronca en este ruidazo. Les quiero decir algo, no anticipándome, porque la verdad que no soy ni un adivinador ni tengo la bola de cristal. Simplemente trato de leer los sucesos y los hechos políticos y las acciones y las decisiones de quienes están en el poder. Este ruidazo al gobierno no le va a hacer mella. Hace 2 años y pico atrás, cuando nos enteramos todos con estupor que el que había ganado la elección era Mauricio Macri, alguien a quien le tengo mucho respeto, don Osvaldo Bayer, dijo: Macri va a hacer todo lo que se le venga en ganas hasta que el pueblo le deje hacer. Así de sencillo. Y esas palabras de don Osvaldo se están cumpliendo día a día. Hay un letargo en el pueblo argentino. Cuando no hace mucho tiempo atrás, aún en dictaduras, ante cosas mucho más pequeñas que esta, la gente saltaba. Esperemos que el pueblo argentino, un sector importante del pueblo argentino, deje de ser tonto, y esperemos que aquellos otros que tienen responsabilidades institucionales y de los cuales muchos de ellos se ponen el mote de dirigentes, estén a la altura de los acontecimientos y enseñen un camino y dejen de, como hace el Tero, pegar el grito en un lugar y poner los huevos en otro. Y de estos tenemos muchos, pero muchos, propios y extraños. En nuestros barrios hay un montón. Se montan encima rápidamente. Muchos dicen que saben leer la realidad social. Yo digo que son simplemente oportunistas. Porque creo que la función de un auténtico dirigente, que hay pocos, es marcar el camino hacia dónde se tiene que ir. Y a diario yo veo muchos que se hacen los tontillos para pasarla bien, para no perder su statu quo, o muchos de ellos para no tener ninguna causa judicial que a lo mejor los termina poniendo en la cárcel. Bien amigos, así comenzamos hoy miércoles 18 de abril este programa
llamado Pensamiento Crítico, que va a través de Radio de Base, www.radiodebase.com, y a través de ellos llegando a todo el país.